¿Qué es exactamente un trastorno mental? Un trastorno mental no es sinónimo de locura, ni de peligrosidad, ni de debilidad. En psiquiatría y psicología clínica, un trastorno mental se define como un patrón de síntomas cognitivos, emocionales o conductuales que causa un malestar clínicamente significativo o una alteración del funcionamiento en áreas importantes de la vida de la persona. La referencia clasificatoria principal es el DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición, publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría en 2013, que organiza más de 300 trastornos en categorías diagnósticas. En paralelo existe la CIE-11 de la OMS, la Clasificación Internacional de Enfermedades, en su 11ª revisión, ampliamente utilizada fuera de Estados Unidos. Para que un conjunto de síntomas constituya un trastorno, tiene que superar un umbral de intensidad, duración e impacto funcional. La tristeza después de una pérdida no es un trastorno depresivo. La preocupación antes de un examen no es un trastorno de ansiedad. La línea no es arbitraria, tiene criterios operacionales específicos. Un trastorno mental es como una fiebre que no cede. No es el calor en sí lo que define la enfermedad, sino su intensidad, su duración y lo que le impide hacer al cuerpo mientras dura. Un trastorno mental no es lo que sientes, es ¿cuánto tiempo lo sentís? ¿Con qué intensidad? ¿Y qué te impide hacer? Trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son la categoría más prevalente de todas. Afectan a aproximadamente el 7,3% de la población mundial en un momento dado, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, y a lo largo de la vida la prevalencia acumulada es considerablemente mayor. La ansiedad en sí misma es una función adaptativa, es la respuesta del sistema nervioso ante una amenaza percibida. Activa el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, libera cortisol y adrenalina y prepara al cuerpo para actuar. El problema aparece cuando ese sistema se activa de forma desproporcionada, persistente o ante estímulos que no representan una amenaza real. El sistema de alarma de tu cerebro es útil en la jungla. El problema es que en el mundo moderno sigue funcionando con los mismos parámetros que tenía hace 50.000 años. Los trastornos de ansiedad no son nerviosismo, son el sistema de alarma atascado en posición de encendido. Trastornos del estado de ánimo. La depresión mayor es, según la OMS, la principal causa de discapacidad a nivel mundial. Afecta a más de 280 millones de personas y su impacto en el funcionamiento cotidiano es comparable al de enfermedades crónicas graves como la diabetes o las cardiopatías. La distinción crítica. La depresión mayor no es tristeza prolongada. Es un síndrome clínico que incluye estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o placer en actividades antes valoradas. Más síntomas como alteraciones del sueño y el apetito, fatiga, dificultad para concentrarse, sentimientos de inutilidad y, en los casos más graves, ideación suicida. A nivel neurológico, los modelos actuales describen la depresión mayor como resultado de alteraciones en múltiples sistemas, reducción en la neurotransmisión de serotonina, noradrenalina y dopamina, elevación crónica de cortisol que daña el hipocampo, implicado en la memoria y la regulación emocional, y reducción de la neurogénesis hipocampal. El modelo simplificado de déficit de serotonina que dominó el discurso durante décadas es hoy considerado una simplificación excesiva. El trastorno bipolar involucra la alternativa entre episodios depresivos y episodios maníacos o hipomaníacos. Durante la manía, la persona experimenta euforia, disminución de la necesidad de sueño, pensamiento acelerado, impulsividad y grandiosidad. No es una versión positiva de la depresión. La manía produce deterioro funcional real y puede derivar en consecuencias graves económicas, relacionales, legales en cuestión de días. La depresión no es el cerebro triste, es el cerebro con el metabolismo emocional alterado a un nivel que afecta cada función del organismo. La depresión mayor no es una emoción, es un trastorno sistémico que altera el sueño, el apetito, la concentración y la voluntad al mismo tiempo. Trastornos psicóticos, esquizofrenia y espectro. La
La esquizofrenia afecta a aproximadamente el 1% de la población mundial y es el trastorno mental que más estigma social genera, en gran parte porque es el menos comprendido. La esquizofrenia no es tener múltiples personalidades, eso es un trastorno distinto y mucho más raro. Es un trastorno crónico del procesamiento de la realidad que se caracteriza por síntomas divididos en dos categorías. Por un lado, síntomas positivos, llamados así porque son experiencias añadidas, no porque sean beneficiosas. Alucinaciones, percepciones sin estímulo externo siendo las auditivas las más frecuentes, delirios, creencias fijas que no se ajustan a la evidencia y pensamiento desorganizado. Por otro lado, síntomas negativos, reducción del rango emocional, empobrecimiento del habla, pérdida de motivación y disminución de la capacidad de experimentar placer. Estos síntomas son más difíciles de tratar y tienen mayor impacto en el funcionamiento cotidiano. El mecanismo neurológico más respaldado involucra la hipótesis dopaminérgica. Una persona con esquizofrenia no está inventando lo que percibe. Su cerebro genera señales que son, para esa persona, completamente reales. Las alucinaciones no son imaginación, son percepciones reales generadas por un cerebro que perdió la calibración entre señal interna y estímulo externo. Trastornos de la personalidad. Un trastorno de la personalidad se define como un patrón duradero de experiencia interna y comportamiento que se desvía marcadamente de las expectativas culturales. Es inflexible y generalizado. Comienza en la adolescencia o adultez temprana y causa malestar o deterioro funcional. El DSM-5 organiza 10 trastornos de personalidad en 3 grupos. Grupo A, raros o excéntricos, trastorno paranoide, esquizoide y esquizotípico de la personalidad. Se caracterizan por patrones de desconfianza, distanciamiento social o pensamiento inusual. Grupo B, dramáticos o impulsivos. Trastorno antisocial, límite o borderline, histriónico y narcisista. Este grupo incluye los más documentados en la literatura clínica y los que generan mayor impacto en las relaciones interpersonales. Grupo C, ansiosos o temerosos. Trastorno de la personalidad por evitación, dependiente y obsesivo compulsivo. El trastorno límite de la personalidad merece mención específica por 2 cuestiones: su prevalencia, se estima entre el 1,6 y el 5,9 de la población, y su impacto. Se caracteriza por una inestabilidad en las relaciones, la autoimagen y los afectos, impulsividad marcada y un miedo intenso al abandono real o percibido. Los trastornos de personalidad no son rasgos exagerados del carácter, son patrones de funcionamiento tan consolidados que la persona no los percibe como síntomas, los percibe como su forma de ser. La dificultad de los trastornos de personalidad es que el cerebro no los vive como una enfermedad, los vive como su identidad. Trastornos del neurodesarrollo. TDA, H y TEA. Los trastornos del neurodesarrollo son aquellos que se manifiestan durante el periodo de desarrollo, generalmente antes de la adolescencia, y afectan el funcionamiento personal, social o académico. Los 2 más prevalentes y debatidos son el TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Afecta aproximadamente al 5% de los niños y al 2,5% de los adultos a nivel mundial según el DSM-5. Y el trastorno del espectro autista o TEA. El término espectro refleja que el TEA no es una condición uniforme, sino un conjunto amplio de perfiles con diferente nivel de apoyo requerido. Se caracteriza por diferencias en la comunicación e interacción social y por patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidas o repetitivas. El dato relevante: el TEA tiene una de las heredabilidades más altas entre los trastornos mentales, estimada en estudios de gemelos en torno al 80%, lo que indica un componente genético muy significativo, aunque los mecanismos exactos siguen siendo objeto de investigación activa. Un cerebro con TDAH no es un cerebro perezoso, es un cerebro con un sistema de regulación de la atención que funciona de forma distinta y que responde mejor a la novedad y la urgencia que a la rutina. El TDAH no es falta de atención, es atención que no responde a las mismas palancas que en la mayoría de las personas. Trastornos de la conducta alimentaria. Los trastornos de la conducta alimentaria tienen la tasa de mortalidad más alta de todos los trastornos mentales. La anorexia nerviosa, en particular, tiene una tasa de mortalidad que duplica o triplica la de la depresión mayor, causada tanto por las complicaciones médicas de la desnutrición severa como por el riesgo de
suicidio. Anorexia nerviosa. Se caracteriza por restricción persistente de la ingesta energética, miedo intenso a ganar peso y una alteración en la percepción del propio cuerpo. Bulimia nerviosa. Ciclos de atracones, ingesta de grandes cantidades de alimento en periodos cortos, seguidos de conductas compensatorias como vómitos autoinducidos, uso de laxantes o ejercicio excesivo. El peso puede ser normal, lo que dificulta la detección. Trastorno por atracón. Episodios recurrentes de atracones sin conductas compensatorias regulares asociados a malestar significativo. Es el trastorno alimentario más prevalente y el menos diagnosticado. Los trastornos alimentarios no son una decisión estética ni una fase. Son trastornos mentales con consecuencias físicas graves, no enfermedades físicas con componente emocional. Los trastornos alimentarios son los trastornos mentales con mayor tasa de mortalidad y los que más se confunden con decisiones voluntarias.